Los saludo desde el doctorado en estudios sociales y le damos la bienvenida a los profesores, a los estudiantes, a las directivas y demás acompañantes hoy a la sustentación de tesis doctoral Subjetividades femeninas emergentes en los cuerpos sociales del barrismo en la ciudad de Bogotá, la cual sustenta hoy el doctorando Nemías Gómez Pérez y es dirigida por el doctor Alfonso Torres Carrillo. Agradecemos al equipo del Centro de Ayudas Educativas Audiovisuales de la Facultad de Ciencias y Educación por hacer posible nuestra transmisión en este momento por medio del canal de Facebook Live del Doctorado en Estudios Sociales. Siendo así, damos inicio a la sustentación, saludando igualmente a los jurados que nos acompañan en este momento, a quienes me permito presentar. Hoy está con nosotros la doctora Verónica Moreira como jurado nacional, está la doctora Disney Barragán Cordero y como jurado interno el doctor Adrián José Perea Acevedo. También me permito presentar el orden del día y el protocolo. Como primer punto tendremos la presentación de la defensa a cargo del candidato, para la cual contará con 30 minutos. Segundo, la presentación de valoraciones y preguntas por parte del jurado, en la cual se destinan 15 minutos por cada intervención. Como tercer punto tenemos la presentación de comentarios por parte del director de la tesis, en lo cual se destinan 15 minutos. Continuamos con la respuesta a inquietudes por parte del doctorando, para la cual también se destinan 20 minutos. Seguido de esto, viene la deliberación por parte de los jurados y finalizaremos con la emisión del concepto final, que durará 10 minutos y será el cierre de la sesión. Me permito informarle a las personas que se conectan en este momento con nosotros a través de nuestro Facebook Live que la deliberación será de carácter privado. En ese momento finalizaremos la sesión por Facebook Live, pero pueden conocer la deliberación por parte de los jurados a través de esta sala en Google Meet. Entonces, de esta manera, queremos iniciar con el primer punto, que es la presentación de la defensa a cargo del candidato, para lo cual cuenta con 30 minutos. Nemías. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. En primer lugar, antes de hacer esta presentación, quisiera hacer una suerte de agradecimientos porque creo que llegar a estos momentos, a la defensa de una tesis, para los que ya hicieron este proceso, los que están en esta sala, saben que es un proceso largo, un recorrido en donde cada uno y todos nosotros tenemos que, digamos que en últimas, atender a una serie de requerimientos para poder entonces ejercer nuestro título de doctor. Agradecer a mis compañeros de clase, al doctorado, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, bueno, y a todos los que me han acompañado. Agradecer a mi director Alfonso Torres, a la profesora Verónica Moreira, a Disney Barragán y al profesor Adrián como jurado interno. En primer lugar, estos son los aspectos que vamos a tocar en la presentación. Quiero dejar claro que mi presentación, aunque vamos a presentar o a defender la tesis, yo lo que quiero dejar es unos aspectos para provocar a que luego lean el documento, por lo que la presentación nos vamos a dedicar única y exclusivamente a presentar algunos aspectos, pero me voy a dedicar a dejar fluir todos esos testimonios o a mostrar todos esos relatos y sentidos comunes instalados que a través de la información se obtuvieron durante todo el transcurso de la investigación para abordar la tesis doctoral. Es por eso que la tesis doctoral que nos planteamos al inicio, cuando llegamos al doctorado, decíamos de que para el investigador la subjetividad femenina era entendida como ese espacio compartido por las mujeres en la familia futbolística para la construcción de territorialidades, que es donde nos vamos a detener de aquí en adelante para poder dejar fluir esos observables que encontramos en las mujeres, esos observables como las economías compartidas, el autocuidado, las diferencias, las particularidades, que fueron producto de la participación de esa mujer en el deporte y en el barrismo social. Porque quiero dejar claro, la investigación es
claramente sobre barrismo social y no sobre barras bravas, que implicaba otros componentes metodológicos diferentes a los que voy yo a mostrar en el día de hoy. Es por eso que el estudio se realiza en el territorio del fútbol. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos estos estudios en el fútbol, cada vez el fútbol es más espacio para incorporar los estudios de lo político, lo histórico, lo económico, lo cultural, lo corporal, para ese caso de la mujer, en donde el territorio entonces cada vez tiene una concepción de poder construir, deconstruir, reconstruir al individuo y propone una visión de relación de reconocimiento de las diferencias de los colectivos, para este caso las mujeres en el barrismo social. Es por eso que quisiera citar a la profesora Verónica Moreira, una de mis jurados, donde en una de las charlas que nosotros hemos tenido ya más cercano, ella en su interpretación agregaba que el deporte en lo social es un espacio de construcción de subjetividad, tanto para hombres como para mujeres, y que ese mismo espacio de construcción genera una construcción de poder con un sinnúmero de variables que para los estudios sociales es importante tenerlos en cuenta para generar un proceso de construcción de territorio y producción de subjetividad, para este caso de la mujer. Atendiendo un poco lo que dice la profesora Moreira, entonces nosotros podemos decir que al borde de un tercer milenio, podemos decir nosotros, nada más distingue al fútbol que un carácter espectacular, una facilidad para reproducir un tono más o menos grotesco, que se da en lo social. El fútbol genera unas vertientes ociosas, tribal, la económica, la política, genera una violencia, está en lo mediático. Es decir, el fútbol se convierte en ese mosaico de pasiones importante donde uno, los que estudiamos las ciencias sociales o los que hacen estudios culturales o el deporte, encuentra una riqueza y una capacidad para poder generar toda una interpretación, una descripción y comprensión de esos nuevos modos y esta nueva forma de construcción del sujeto en estos espacios. Así, entonces nos comenzamos a hacer una pregunta que quiero aquí agradecer públicamente al profesor Adrián, que pudimos despejar en últimas una pregunta que cuando nosotros la tenemos planteada con el profesor Alfonso, generábamos, digamos, como la construcción de esos territorios y estas subjetividades y cómo se interconectaban eso con el barrismo social y la construcción del territorio, y con el profesor Adrián la pudimos afinar esta pregunta. Y la pregunta entonces que nos propusimos nosotros para la investigación fue de cómo de una perspectiva crítica de subjetividad y territorio posibilita describir e interpretar la emergencia de la subjetividad y la construcción de territorio en los grupos sociales del barrismo de la ciudad de Bogotá, atendiendo a la tesis que ya dijimos anteriormente. Una suerte de preguntas auxiliares que nos llevaban a plantearnos entonces a nosotros cómo podíamos abordar esas subjetividades, esa producción de subjetividad femenina en los grupos sociales del barrismo, o en el fútbol, por supuesto, y estas preguntas auxiliares, bueno, ¿desde cuáles concepciones de subjetividad y territorio se pueden abordar las experiencias y sentido comunes instalados de los grupos sociales del barrismo? ¿Cuáles son las diferentes formas de participación de la mujer en el fútbol entre los grupos sociales del barrismo? Y por último, ¿cuáles fueron las prácticas llevadas a cabo de las mujeres dentro del barrismo social que construyen la emergencia de subjetividad femenina? Ahora, aquí hay que tener claro que también fuimos estratégicos con el profesor Alfonso y en cada uno de los capítulos del informe de tesis doctoral quisimos despejar estas preguntas para dar entonces razón de esa subjetividad femenina que se encuentra en estos grupos sociales. Así, entonces, nosotros podemos decir entonces que si bien lo conceptual, lo teórico es importante para esta investigación, cuando discutíamos con el profesor Alfonso, nos acercábamos a que lo más importante de la investigación era lo indagado, lo que íbamos a encontrar en las mujeres, y creo que esa es la riqueza que tiene en estos momentos el documento de tesis doctoral, y que aquí vamos a comenzar entonces en esta presentación, en esta defensa, a hablar de algunos de esos testimonios cuya intención lo que quiere es únicamente provocar a que se lean el documento de tesis, y en el documento de tesis van a encontrar ya más, digamos, despejado esta tesis que nosotros queremos o queríamos con el profesor Alfonso interpretar y comprender en el documento de tesis doctoral. Es por eso que
desde lo conceptual y teórico, nos dedicamos a algunos autores que para nosotros eran sumamente importantes para poder entender hacia dónde nos dirigíamos con esa participación y esa producción de subjetividad en estos grupos sociales y la forma como la mujer tiene un espacio y construye un territorio entre los mismos. Entonces, comenzamos a encontrarnos con una serie de teóricos como Guillet Deleuze, Félix Guattari, Nancy Fraser, Judith Butler, y en lo teórico con Rosana Guber, Eduardo Restrepo, pero en todo ese hallazgo de la literatura del fútbol comenzamos entonces a encontrar a Archetti, a Segurola, a Santillán, a Gantún, a la misma profesora Verónica Moreira, a Lavarce, todos estos autores que comenzaban a hablar entonces de el fútbol y una forma de acercarnos a la interpretación del fútbol. Así, cuando nosotros entonces vemos esta infografía, vemos que desde la teoría del territorio de Guillet Deleuze y Félix Guattari, y cuando nos acercamos a las teóricas del género, comenzamos entonces a identificar que el territorio tiene un sinnúmero de espacios que son sumamente fundamentales para poder entender y comprender estas nuevas formas y estos nuevos modos de ver el individuo. Uno de esos es el territorio externo. En ese territorio externo, cuando nosotros comenzamos a estudiar, comenzamos a relacionar ese territorio externo con el fútbol. Como decíamos, nada más en este mundo, en lo mundial y en lo económico que el fútbol, porque genera una serie de pasiones, shows, espectáculos, etcétera, etcétera. Entonces, ese territorio externo del que nos habla Guillet Deleuze y Félix Guattari fue sumamente importante para poder despejar esa tesis que nosotros queríamos interpretar sobre la subjetividad femenina. Tenemos un territorio medio, que ese territorio medio es el barrismo social. Y desde ahí entonces comenzamos a estudiar esta serie de agrupaciones, como decía, con todos estos autores que se han dedicado a estudiar el fútbol y el barrismo social. Y desde allí entonces comenzamos a interpretar que las mujeres tienen un espacio allí, en ese barrismo social, en esa barra brava, pero que en últimas también desde esa nueva producción de subjetividades que están teniendo otros espacios diferentes a los que le dan en la barra, que lo vamos más adelante, frente a esa interpretación de la misma. Tenemos un territorio interno, y ese territorio interno es la mujer misma, esa mujer barrista, esa mujer que produce subjetividad, que tiene unas líneas de fuga desde la barra brava, que tiene unas nuevas modos, una nueva forma de interpretarse y de verse desde la participación en el fútbol. Y por último, entonces tenemos ese territorio anexado del que nos habla Guillet Deleuze y Félix Guattari, que es de lo que vamos a hablar ahora más adelante, de eso de lo indagado, de eso de lo observable que encontramos allí y que se interconecta con todos los demás territorios, pero que comienza a generar unas nuevas formas de ser mujer, unos nuevos modos de verse como barrismo social. Es así entonces, 10 minutos para que organices. Es así entonces que la mujer, como sujeta en lo individual, en lo colectivo, tiene una construcción de unos espacios emergentes y se identifica como sujeta de lo común y genera unas emergencias y tiene unas reglas, unos símbolos, por lo que la tesis doctoral comienza a manifestar entonces todo este estudio desde la crítica y genera entonces desde la crítica que lo que hace es ya instalar verdades, hay unas verdades, pero que desde lo ficcional esas verdades se pueden en últimas convertir en otras verdades. Y así ese territorio comienza entonces a reconstruirse dentro de estos estudios y desde lo experimental, desde esa experimentación, comenzamos con la mujer entonces a sacar todo lo indagado para comenzar entonces a generar interpretaciones de los estudios sociales y desde la ciencia social. Es por eso que los objetivos que nos planteamos para esto fue describir e interpretar las relaciones entre la subjetividad y territorio que producen subjetividades y particularidades en mujeres con emergencia que participan en los espacios futboleros de la ciudad de Bogotá, en este caso el barrismo social. Y para eso entonces los tres objetivos específicos también fueron fundamentales. Objetivos que conectamos con las tres preguntas y objetivos que le dimos también o los despejamos también en cada uno de los capítulos. Así, entonces nos vamos ahora a dedicar a lo que quizás para esta tesis doctoral es lo fundamental y es lo observable y es ese aspecto observable que nosotros encontramos en cada y una de las mujeres a las que nos acercamos que hacen vida dentro del barrismo social, dentro del fútbol.
Para nosotros, un aspecto observable principal que lo colocamos fue la participación. Y de ahí partimos, porque la participación desde lo etnográfico, el estar con la mujer desde la etnografía y hacer ese contacto con la mujer, comenzamos entonces a mirar todos estos, de lo que nos da la etnografía, todos esos aspectos que están aquí que comenzaron entonces a aparecer y a fluir para dejar comprender que en la mujer nosotros podíamos encontrar unas nuevas subjetividades, en este caso la femenina, que se desprenden de estas formas de ser mujer barra brava para ser mujer barra. Entonces, estos aspectos los conectamos con lo que teníamos en la parte de arriba, con lo que nos proponen los autores. Hay que aclararte que estos son aspectos que salieron de todo ese análisis y toda esa sistematización que hicimos. Porque cuando nosotros comenzamos a mirar todas las entrevistas y todas las observaciones, aparecieron casi 190 aspectos que comenzamos entonces nosotros a irlos como que sistematizando y analizando, y de todos esos aspectos nos quedaron estos que son los que luego se conforman ahora en capítulos y en ítem, ¿por qué no decirlo?, en la tesis doctoral que, insisto, la idea es que aquí es presentar, pero que la intención es que quiero provocar para que lean la tesis. Un primer aspecto que lo podemos relacionar con la parte del territorio externo es el autocuidado, ¿sí? Pero aquí yo lo coloco como el autocuidado, pero la tesis doctoral tiene un nombre específico y es la economía del cuidado y el espacio compartido. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Esto nos habla de que la mujer, en últimas, en esa economía del cuidado, practica mucho lo que desde el feminismo se entabla y es la sororidad. Ya voy a hablar un poco de la sororidad más adelante, pero aquí lo que quiero mirarlo es que la sororidad se ve en el autocuidado no solamente de cuidarse entre hermanas, sino también de cuidar familia, cuidar espacio, cuidar el deporte, etcétera, etcétera. Un territorio medio, que es lo masculino, no nos podemos desprender que el fútbol es un espacio claramente todavía estipulado para hombres, aunque la mujer ha abierto mucho espacio, y la barra brava también se ha abierto mucho espacio, pero en el barrismo social, aunque se ha abierto mucho espacio, la presencia de lo masculino también es fundamental. Entonces, ese territorio medio que nosotros mezclamos a lo masculino, se comienza entonces a despejar en la tesis doctoral. Un tercer territorio, que es el territorio interno del que hablábamos en la parte de arriba, es el territorio de la mujer, y ahí comenzamos a hablar de la participación y ahí vemos entonces la diferenciación y las particularidades que tiene mucho que ver en lo que planteamos nosotros en el documento. Y por último, esos territorios anexados que lo colocamos como esas competencias que existen entre mismas mujeres, entre mujeres y hombres, entre los equipos, etcétera, etcétera. A estos territorios que nosotros vemos acá, de lo observable comenzamos entonces también a aparecer otros, como la familia, los espacios, la indumentaria, lo femenino, el cuerpo, la particularidad, lo público, que también es parte importante de esta informe de tesis doctoral. Así, entonces la subjetividad en el documento de tesis es abordada analítica e interpretativamente desde la tensión entre lo instituido y lo constituyente. Lo instituido fue sumamente importante para nosotros porque desde ahí es donde comenzamos a generar relatos, narraciones para que entender lo que sucede en las mujeres en esto que nosotros llamamos barrismo social. Entonces, por eso aparecen y comienzan a fluir esta suerte de testimonio. Un testimonio de una mujer de la barra brava que la entrevistamos, en donde fíjense que comienzo por este testimonio para comenzar entonces a ver cómo se comienzan a transformar estas formas de vida de la mujer de la barra brava al barrismo social con otras concesiones. Por ejemplo, este testimonio habla de esta mujer que pertenece a una barra brava y ella toca la murga del equipo de Millonarios. Esta mujer que al inicio no le aceptaban en la murga, la citaban en un lugar diferente para que no llegara a los ensayos, etcétera, etcétera. Entonces ella veía que ella al inicio la tenían como otra mujer más, solo acompañante, solo de adorno, pero que ella durante un tiempo, luego que estuvo en la murga, comenzó a transformar esos modos y esa forma de participación, y de hecho ya hay muchas mujeres en la murga de Millonarios. Por lo que el género y el barrismo social, a diferencia de lo que sucede en la barra brava, comienza a generar y comienza a transformar esos espacios
y comienza a nombrar a la mujer. O sea, en el barrismo social ya la mujer se comienza a nombrar, tiene parte, tiene responsabilidades, tiene rol. E inclusive ellas dicen, dentro del mismo barrismo social, que hay algunas que se consideran madres futboleras, que hay algunas que atienden a la economía del cuidado del espacio compartido de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, allí vemos entonces ese cambio entre lo que es la barra brava y el barrismo social y cómo el género comienza a transformar allí. Es por eso que en algunos de los testimonios que nosotros vamos a ver aquí, vamos a ver entonces cómo se comienzan esos observables a aparecer. Entonces, por eso aparece la familia, aparece el fútbol, aparece el reconocimiento, aparece lo femenino. O sea, aparecen estos observables que hacen que la mujer en el fútbol y en el barrismo social tenga y deje fluir esas economías, esos espacios compartidos, esa economía del cuidado, esa producción de subjetividad, que es lo que nosotros queremos entender y comprender y que está despejada en el documento de tesis doctoral. Por lo que, como decía anteriormente, la sororidad, ¿sí?, fue sumamente importante para este documento que estamos presentando y defendiendo en el día de hoy. La sororidad desde las mujeres de cuidarse entre ellas mismas, de cuidar a la familia, de cuidar a los hijos, de cuidar el espacio donde hacen el deporte, de cuidar el espacio donde practican el barrismo, de cuidar el espacio de amantes de fútbol, comienza a transformar ese modo de ser y cambia esas, digamos, comportamientos que se tiene en la barra brava y que se dice que la barra brava es solo inseguridad, vandalismo, drogas, etcétera, etcétera. Comienza a cambiar y la mujer comienza a tener un ejercicio político en el barrismo social. Y ese ejercicio político la lleva a otra forma de ser mujer, otra forma de transformar y otra forma de ir ejerciendo la equidad, la igualdad, las condiciones de la mujer. Eso, por supuesto, como dicen en algunos testimonios, las convierten en feminazis, decían ellas, del fútbol, porque algunos no comprenden todavía ese espacio que tiene la mujer dentro del fútbol y el barrismo social. Por lo que la subjetividad femenina en esta tesis doctoral fue entendida como el pliegue, o sea, ese territorio, esa territorialización y construcción de ser mujer independientemente de los medios o de los modos de construcción que se da en el fútbol o que se da en la barra brava. La mujer comienza a ejercer, a tener su propia territorialización y construcción de sí misma y de ser mujer en estos espacios del barrismo social. Entonces, la subjetividad femenina comienza en el fútbol y en el barrismo social a crear espacios diferentes a como se veía la mujer anteriormente. Y hay espacio entonces más de empatía y la mujer comienza a tener más empuje, más responsabilidad, más, digamos, rol dentro del barrismo social y, ¿por qué no, dentro de la barra brava? Esto, para los estudiosos del deporte, la profe Verónica de pronto luego me corregirá, pero yo el empuje lo catalogo casi como el aguante, ¿sí? Ese aguante que tiene la mujer allí y ese aguante entonces genera que se produzcan estas subjetividades femeninas, deportivas y ser seguidora, ser espectadora, diferente a lo que es. Pero esto va de la mano de la economía del cuidado. O sea, no puede, no podemos descuidar que la economía del cuidado ha sido importante y fundamental y que en esta tesis fluye como algo que transforma y genera otros modos de vida de la mujer. La economía del cuidado no solamente se ve, como decíamos, entre la sororidad. Por ejemplo, yo tengo aquí este testimonio en donde se dice que dentro del mismo estadio, las mujeres también generan espacio para cuidar a los niños, para cuidarse ellas, y eso es importante, digamos, que lo resalte acá, porque yo creo que la economía del cuidado va más allá de lo que cada uno y nosotros entendemos ahora como la economía del cuidado, que es que la mujer, digámoslo, tiene que estar al tanto de muchas responsabilidades del hogar, no sé qué otro más, y el hombre se despende de eso, sino que yo lo coloco como la economía. 21 minutos para que sí, como la economía del cuidado y el espacio compartido. Ya voy a las conclusiones, profe. Perfecto. Entonces, las conclusiones de esta tesis doctoral, ¿cuáles son? Una de las conclusiones es que yo busqué especificar las tensiones sociales, ¿sí? Yo quise especificar esas tensiones sociales que existen de esa capacidad de agenciamiento que tiene la mujer en el fútbol. Eso es lo primero. Lo segundo es una descripción de esa participación de la mujer en esos espacios de competencias deportivas dentro del fútbol, el barrismo social, la barra brava.
Lo otro es esa participación que se vio en la tesis doctoral, pero cuando el profe Alfonso lo discutíamos, y era esa participación ociosa, y nosotros dividimos a esas mujeres en tres, digamos, vertientes de mujeres. Una primera mujer en la hacedora del fútbol, otra segunda mujer en la barra brava y otra segunda mujer en la del barrismo social. Y esas mujeres hacen oficios dentro del fútbol, dentro de la barra y el barrismo, pero hay otras que lo hacen de forma no oficial, ¿sí? O no oficiosa, le decíamos nosotros. Y eso hace que se presente una potencia dentro de las mujeres y que en los estudios sociales nosotros podamos organizar estudios sociales del deporte para estudiar lo estético y lo económico. Importante para esta tesis doctoral, como ya le hemos dicho también, la sororidad, en donde esas mujeres también tienen esta forma de organizarse dentro de ese espacio. Otras conclusiones que nosotros vemos dentro de la participación es que la participación en sí valora la reflexión y hace una autoconciencia sobre esa experiencia que tiene la mujer dentro de los estudios sociales y en los estudios culturales y del deporte, que la hace partícipe como sujeta que nosotros podemos investigar. Y para ir terminando las conclusiones y luego para interpretar, porque tampoco nosotros podemos dejar suelto qué nosotros entendimos por barrismo social. Barrismo social se refiere a las prácticas que hacen los espectadores futboleros, que transforman las experiencias y establecen los parámetros constructivos del territorio múltiples que interfieren en las dinámicas del contexto que habita. Es decir, que el barrismo social es comprendido como las actividades que están asociadas a fútbol desde el vivir los acontecimientos de las sujetas, en este caso mujeres, vinculadas a la investigación, que quieren perfectamente, y lo decían en los testimonios, y lo dije yo anteriormente, de vincularse a esas actividades de la barra violenta, de inseguridad, de drogas, y escogen actividades que para ellas ameritan un reconocimiento en lo social y lo cultural. Y por último, la tesis doctoral quiso dejar fluir ese sentido de pertenencia que tienen las mujeres vinculadas al barrismo social, ya que esto es vital y hace fluir estas economías y los espacios compartidos del que tanto hablé en este momento, y que esa economía explica esa producción de subjetividad. Quisiera de verdad agradecer a mis profesores del doctorado, el profesor Adrián, a la profesora Claudia, al profe Alfonso, a todos los que nos acompañaron en todos estos espacios, a que pudiéramos nosotros llegar a estas conclusiones, que es lo que generamos en la tesis doctoral. No quisiera terminar sin antes dejar acá algunas referencias de las que trabajamos, y sin antes decir que yo creo que este estudio es quizá también una abreboca a otros estudios que inclusive yo mismo quiero proponer realizar como investigación, porque hay que seguir hablando sobre mujer, y ahora ya teniendo despejado este mujer barrismo social, a entrarnos uno con los estudios de mujer barra brava, porque yo tenía, digamos, allí como, digamos, esos desencuentros, porque no quería estudiar la barra brava por sí, porque la barra brava siempre nos llevaba a lo patriarcal, al machismo, no sé qué problema, sino que quería despejar otras formas de investigación. Entendiendo eso, yo creo que ahora sí me puedo acercar a lo que sucede y cuál es la participación de la mujer dentro de la barra brava, y poder entonces despejar otra tesis, por qué no decirlo, de otro modo y de otra forma. Para todos y todas, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Nehemías. Continuamos con la presentación de las valoraciones y preguntas por parte del jurado, en el cual se van a destinar 15 minutos por cada uno de ellos. De esta forma le damos la palabra a la doctora Verónica Moreira. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí estar en esta instancia, donde en este caso Nehemías, ¿no?, está defendiendo su tesis para recibirse de doctor. Me alegra un montón esta celebración, porque en definitiva es un tipo él tiene que sufrir un poco, pero al mismo tiempo es un ritual de paso que lo lleva a obtener este título que tanto sacrificio me imagino que te ha llevado a vos. Y aprovecho para saludar también a Alfonso, felicitarlo
por llegar a este momento. Así que bueno, voy a pasar algunas consideraciones generales, algunas preguntas, y después cualquier cosa hacemos un intercambio, tal vez no demore tanto. En primer lugar, una reflexión tiene que ver con la necesidad de producir este tipo de trabajos en el marco de lo que yo denomino el campo de los estudios sociales del deporte, que es un campo muy amplio que conjuga la participación de muchas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades que tienen como objeto de estudio algún aspecto del deporte. Entonces, justamente el origen, por lo menos hablando desde Argentina y también desde la constitución de este campo de estudio en América Latina, en Argentina reconocemos como el mentor de estos trabajos, de estas perspectivas, que son un montón de líneas de investigación, porque algunas tienen que ver con, alguna línea de investigación tiene que ver, por ejemplo, con la violencia, otros con otra línea con la construcción de la nación a través del deporte, a través del fútbol, principalmente en Argentina porque es tan importante este deporte, sobre masculinidades. Bueno, hay un montón de líneas de investigación. Desde su origen, con el trabajo del antropólogo Eduardo Archetti, y a lo largo de todo este tiempo, desde mediados de la década del 80 a la actualidad, los trabajos se centraron principalmente en algunas de estas líneas, pero fundamentalmente pensando en varones, ¿no? En sus distintos roles, en el rol de hinchas, de socios, de dirigentes. Por ejemplo, mi propio trabajo tiene que ver, ¿no?, con entender de qué se trata el aguante en una barra de fútbol en un club acá en Argentina, y la tesis de doctorado es sobre dirigentes, ¿no?, que fueron varones en su mayoría. Y entonces, con el transcurrir del tiempo y con el nuevo contexto, ¿no?, de avance de las discusiones sobre feminismos en un montón de sectores de la sociedad, y pensando en el deporte en particular, se abrieron un montón de otras preguntas, ¿no?, que tienen que ver justamente de pensar el deporte, y particularmente el fútbol, como un espacio atravesado por las relaciones de poder y por los géneros, las relaciones de género, y como bien decía Nehemías, ¿no?, entender el fútbol como un espacio de poder donde se constituyen jerarquías, asimetrías, dominación, donde hay un grupo que es valorado y otros grupos que son esas otredades que aparecen en posiciones subalternas, pero no obstante, digamos, también entender el fútbol como atravesado por las relaciones de poder, que genera todas estas consecuencias, pero también como un espacio de resistencia, ¿no?, como la posibilidad de pensar, bueno, a través, como decía Nehemías, ¿no?, de pensar a otros sujetos con agencia, ¿no?, con la posibilidad de actuar y generar algún tipo de cambio en ese espacio tan conservador. Entonces, justamente desde los últimos años, en Argentina puntualmente, desde la primera marcha Ni Una Menos, que refiere a la protesta masiva pública que se hizo a partir de la cantidad de feminicidios que se daban acá, tenemos una tasa muy alta, ¿no?, de mujeres que mueren en manos de varones. Justamente se entiende esas muertes como productos de la violencia de género, digamos, y los feminismos en las calles, comenzamos a hacernos un montón de otras preguntas que antes no existían en este campo de estudios del deporte. Justamente la pregunta por qué pasaba, por ejemplo, con las hinchas de fútbol en un espacio tan masculino como los estadios, ¿no?, de este deporte, donde asistimos a un match de fútbol. ¿Qué pasa con las dirigentes? ¿Qué pasa con las mujeres que quieren acceder a los espacios de conducción y dirección en las instituciones? Las instituciones en Argentina son sociedades, asociaciones civiles. Cada 2, 3, 4 años los y las socias acuden a votar a sus dirigentes. Nos empezamos a preguntar sobre esto, ¿no?, sobre las mujeres en sus distintos roles, las mujeres como jugadoras. Y bueno, y aparecieron estas discusiones fuertemente, e incluso discutiendo todo lo que ya se había dicho sobre las masculinidades en el fútbol.
Es un tema muy actual la discusión sobre qué sucede con los cuerpos trans en el deporte en general, en el fútbol en particular, y con todo esto que digo, que es un poco, digamos, autorreferencial en el sentido de hablar de la producción en mi país, lo que quiero decir con todo esto es que un trabajo como el de Nehemías tiene un valor fundamental porque instala un conjunto de preguntas, un conjunto de discusiones que son necesarias, ¿no? En el marco de toda esta producción previa, conozco bastante la producción también en Colombia, porque he tenido intercambios, he participado de muchos congresos, y bueno, también sucede esto que sucede en Argentina, ¿no? De pensar muchas producciones principalmente en torno a determinados temas y a determinados sujetos, ¿no? Principalmente varones. Entonces, un texto como el de Nehemías, que podemos perfectamente discutir y generar un intercambio teórico y podemos hacerle muchas preguntas, tiene un valor en sí mismo que quiero rescatar, ¿no? Que quiero ponderar. Entonces, en ese sentido, me parece que, como vos decís, Nehemías, bueno, vos dejas tu texto para que sea discutido, ¿no? Lo lanzás a que, bueno, sí, sea leído, sea discutido, por supuesto, hay un montón de cuestiones para pensar y para seguir discutiendo. A mí me gustó mucho ahí sí hay una distinción respecto de lo que sucede en Argentina, esta diferencia que hay en Colombia respecto o la organización que hay, la distinción que ustedes hacen entre barra brava, barrismo social o las barras sociales, y después, bueno, otro tipo de público, pero este barrismo social que apunta que tiene otros objetivos, ¿no? Donde la participación de mujeres existe como posibilidad, y no es algo tampoco tan actual, sino que hoy por hoy entiendo las mujeres hinchas de fútbol tienen otro protagonismo y se animan a ocupar ciertos roles que antiguamente no se animaban, ¿no? Justamente por este contexto nuevo de participación y ocupación del espacio público y las demandas que van, digamos, traccionando por nuevos derechos, más derechos, como que las mujeres hinchas se animan más a ocupar esos roles. A mí me parecía interesante pensar eso también como un ejercicio político, ¿no? De ocupación de estos roles. Y bueno, y también sobre la idea de la construcción de subjetividades, ¿no? Como pensando, yo lo que entendí era que estas mujeres que tradicionalmente ocupaban o se desarrollaban con más naturalidad, entre comillas, en el orden del hogar, teniendo, digamos, realizando tareas de cuidado, ¿no? De su familia y realizando determinadas tareas que ya conocemos, ¿no? Que son históricamente, están asociadas a lo femenino, construyen una nueva subjetividad sin dejar esas de lado a través del fútbol, ¿no? Ocupando estos roles o estos papeles en una hinchada, ¿sí? Animándose a tocar algún instrumento, teniendo mayor protagonismo, participando, ¿no? Teniendo voz, animándose a abrirla, digamos, dar su opinión en un grupo social, y cómo estos, digamos, se construye un tipo de subjetividad, pero que no es tan distinta a la subjetividad que trae desde la casa, ¿no? Es como que hay como una mixtura, hay una suerte de combinación que, bueno, atraviesa ambas experiencias. En la casa, la experiencia de la casa y la experiencia en la tribuna. Y bueno, y acá bueno, desde ya pensar el fútbol como un territorio masculino, acuerdo totalmente, y por eso la centralidad de pensar qué pasa con esas otredades, porque nosotros acá podemos pensar en las mujeres cis, las mujeres que se reconocen como mujeres, pero además que fueron asignadas, ¿no? Biológicamente como de tal modo, pero también podríamos pensar, y esta tesis también abre el juego a estas discusiones, que son muy nuevas, que pasa con otras identidades de género y otras identidades sexuales, ¿no?
en un mundo tan conservador. Por eso, digo, es como esta punta de lanza para pensar otros temas. Mi pregunta tendría que ver, para que desarrolles un poco más, es cómo desarrollaste este trabajo de campo. Bueno, que cuentes un poco más. Siempre es muy rico pensar desde, bueno, cuando hiciste observación participante, entrevistas, digo, cómo fuiste desarrollando esto en términos metodológicos. Y también preguntarte sobre qué pensás, ¿no? Del uso vos hablas de fútbol femenino o de mujeres barristas, ¿no? Y apuntás a mujeres, y apuntás, digamos, a resaltar lo femenino, y en todo caso, ¿por qué no optás optás por pensar ese fútbol feminista? Si encontrás alguna, ¿por qué no usar, digamos, esto, ¿no? El fútbol feminista, y cuáles son las razones. Si puedes explayarte un poquito más en eso. Y una pregunta que hiciste que me gustó mucho sobre el aguante, ¿no? Entre las mujeres. Si vos tenés en realidad una posición tomada acerca del aguante, el aguante es entendido como también, ¿no? Como una categoría para entender, una categoría analítica y una categoría nativa para explicar qué es lo que hacen los hinchas cuando van a los estadios, ¿no? Como que tratan de alentar al equipo los 90 minutos, van a los estadios de local y de visitante, ¿no? Mostrando ese apoyo incondicional. Digamos, las barras, acá en Argentina las barras bravas, entienden el aguante como una forma también de sostener este valor simbólico a través de las peleas físicas, ¿no? Se pelean para demostrar que son machos, que justamente tienen aguante. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa categoría cuando es apropiada por las mujeres, ¿no? ¿Qué encontraste vos ahí? Si es que las mujeres hablan de tener aguante o no, y en qué sentido ellas entienden esta noción. Bueno, no me quiero extender mucho más, te felicito, y bueno, y ahora vamos a escuchar al resto del jurado y después las devoluciones. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra a la doctora Disney Barragán. Bueno, muchas gracias. Pues primero agradecer también la oportunidad de haber sido lectora de la tesis de Nehemías por 2 ocasiones, ¿no? Entonces eso fue una buena experiencia, considero también que me permitió como ir reconociendo esos avances, esos desafíos que fue teóricos, metodológicos, que como que fue atendiendo, ¿no? Considero atendiendo de una muy buena manera. Pues mi intervención tiene muchos acuerdos con lo que Verónica acaba de mencionar, y la realizo desde el interés investigativo mío, que ha sido también por la producción de subjetividades femeninas emancipadoras, pero también desde las perspectivas como educadora popular, ¿no? En donde es muy importante ese principio, esa intención de participación, de perspectiva de actor, pero también de la exigencia de ese diálogo de saberes, ¿no? Entre las narrativas, entre lo que dicen y hacen las mujeres y esas teorías formales que pues la academia siempre nos obliga como a estar explicitando. En ese sentido, la tesis para mí resultó interesante en 3 sentidos. Uno primero, pues justamente también como lo que mencionaba Verónica, el acercarme a esa constitución de ese campo, en particular el de los estudios sobre esas relaciones de poder y esas alternativas o esfuerzos de reexistencia de las mujeres en los distintos roles del ámbito futbolero, ¿no? Eso para mí es pues también un campo nuevo. Segundo, pues que hacerlo desde esa perspectiva crítica, desde el género, ¿no? Para su estudio, que es lo que permite también y enriquece
efectivamente como todo ese trabajo de campo que realizó Nehemías. Y en ese sentido, el tercer asunto que me pareció interesante es la definición del método. Creo que fue muy pertinente y eso ayudó a que, en lo que veo yo que fue contando Nehemías, pues que se buscara y favoreciera esa participación de las mujeres en la configuración, en la fundamentación, en el enriquecimiento de las categorías de análisis, ¿no? Al reconocer esas comprensiones de las mujeres en la observación, en la descripción de lo que hacen las mujeres y en el análisis de ese hacer y de los sentidos pues que le otorgan las mujeres allí a su experiencia. Y por esa razón, pues en lo narrado por estas mujeres identificó Nehemías esas concepciones y esos sentidos implícitos desde la experiencia de las mujeres, ¿no? Que es, digamos, lo valioso y lo exigente y lo demandante de poner en diálogo después pues con estas teorías formales. Desde allí pues se hizo una aproximación al reconocimiento de la producción de nuevas subjetividades femeninas, en donde pues reafirmo, el investigador tuvo todo el interés de ponerlas en diálogo con esos marcos que nos presentó durante, digamos, los capítulos que tenían que ver con ello. Esas categorías, la pregunta abordó esas categorías y dimensiones principales de las relaciones entre subjetividad, género y territorio, pues fueron más explícito el acercamiento desde la perspectiva de género, pues, ya en la última versión es mucho más explícita, ¿no? y contundente desde mi manera de ver. Y desde allí también se concentró en la participación de las mujeres, evidenciando la manera de producir subjetividades en territorialidades del fútbol como el juego, las barras, la organización social alrededor del deporte, a través de esa creación de normas culturales, relaciones, pautas de convivencia, espacialidades. En esta última versión pues se hace más explícito ese lugar del cuerpo como territorio también, ¿no? De esas ritualidades, etcétera, que digamos que fueron identificadas durante la observación. En ese sentido, me parece que ese marco conceptual, el teórico, favoreció pues esa perspectiva crítica por la cual apostó Nehemías y permitió la comprensión de los distintos lugares de producción de subjetividades de las mujeres. Además, que en ese diálogo, o en esa intención de diálogo de saberes, pues también favoreció una propuesta de estructura de análisis y categorías orientadoras que también, como decía Verónica y lo planteó Nehemías, pues también pueden ayudar o son orientadoras en la idea de seguir profundizando en los asuntos, ¿no? Y en lo metodológico, el estudio de esas narrativas de las mujeres como producciones de sentido, pues permitió y se materializaron, esa perspectiva de análisis se materializó, también en lo que ya nos planteó y resaltó Nehemías, como la economía del cuidado, la construcción de territorios, que creo que fueron, digamos, que quiero señalar es que a mí me pareció interesante esos esfuerzos de materializar esas comprensiones teóricas, pero también de darle o acercarse y comprender todo el sentido que las mujeres están dándole en el hacer. O sea, me parece que hay como un buen relacionamiento. Y señalar también que creo que todo esto fue posible, ya como cuando lo señaló Nehemías al final, pues porque obedece también como a una pregunta y a un interés auténtico de Nehemías en el asunto. O sea, eso creo yo que ayuda mucho en la investigación cuando los intereses tienen que ver, de la investigación tienen que ver, y lo es en estos niveles de doctorado, pues ya con una trayectoria de preguntas, ¿no? Y digamos, de pasajes por los asuntos. Las observaciones y las recomendaciones que desarrollé en la primera lectura para mí fueron retomadas de manera suficiente frente a la explicitación de esas categorías de análisis, de hacer más evidente ese enfoque de género, el de revisar la escritura. Creo que me siento como satisfecha de que las recomendaciones también se tuvieron en cuenta. Y me gustó mucho, creo que también es una apuesta, y ahí sí muy de
de aprendida del profesor Alfonso Torres, y es como lograr explicitar ese capítulo metodológico, o sea, como mostrar cómo es que uno va haciendo la investigación. Creo que eso se vuelve muy formativo también para quienes quieren acercarse a estos campos, y es lograr mostrar cómo es que se va construyendo ese tejido, ese relacionamiento, y cómo se van fundamentando, produciendo categorías, ¿no? Creo que se vuelve ese capítulo también una buena, yo diría, poder circularlo también, Nehemías, que es maestro, que sería un capítulo para mí muy, muy formativo, muy de interés para la gente que quiere hacer investigación, ¿no? Entonces, quería señalar que esa parte me gustó mucho. Y también en la misma idea de Verónica, me gustaría que Nehemías justamente contara también cómo fueron esas exigencias en eso de sostenerse en ese principio de participación, ¿no? Con las entrevistadas, con las mujeres, porque pues es una tensión todo el tiempo, ¿no? Un desafío entre yo, que soy el investigador, que tengo que responder a unos marcos, a unas maneras de escritura, a unas maneras de análisis, etcétera, pero que también tengo pues un interés auténtico en acercarme a la comprensión y respetar como esos discursos, esas narrativas que tienen las sujetas de la investigación, ¿no? Creo que sería interesante aquí que lo desarrollara más. Gracias. Y sí, lo que dijo Verónica al inicio, estos momentos, yo sé que quienes hemos estado en estos rituales de defensa de tesis, pues es un punto ya como de tranquilidad de que ya voy llegando, pero no deja de tener sus tensiones, ¿no? Entonces, felicitaciones, Nehemías, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos dándole la palabra al doctor Adrián Perea. Bien, buenos días para todos. Ya los había saludado, pero los vuelvo a saludar. Agradecer infinitamente la labor paciente, respetuosa de Verónica y de Disney, y les agradezco muchísimo en nombre del doctorado en Estudios Sociales su compromiso en el acompañamiento de la lectura sistemática de la tesis de Nehemías. Alfonso, por supuesto, por su trabajo y su compromiso en ese acompañamiento. Como director de la línea de investigación en subjetividad, diferencias y narrativas, es muy interesante ver cómo el trabajo de Nehemías asume los presupuestos fundamentales de lo que el doctorado ha señalado, ¿no? Ha asumido. La primera cuestión tiene que ver con el hecho de que Nehemías enfrenta la emergencia de una problematización específica, es decir, la aparición de unos ciertos modos de lo político, de unas exigencias, de unas solicitudes, de unas luchas que unos sujetos específicos hacen en torno a la ampliación de un espacio de libertad, de un campo de libertad. Esa emergencia, esa aparición implica entonces un desafío epistemológico y metodológico que ambas jurados han hecho visible a la hora de preguntarse cómo podría darse cuenta, hacerse visible la configuración de esos modos de existencia en el orden de lo que implica esas exigencias y esas apariciones de nuevas formas de acción. En ese orden de ideas, el trabajo de Nehemías hace visible esa problematización y también hace visible los modos como los conocimientos disponibles en el marco de una cierta interacción con las ciencias sociales terminan generando ciertos límites que implican ahora reflexionar acerca de qué modelo metodológico, qué alternativa metodológica permitiría enfrentar tal problematización. Así, por ejemplo, la insistencia de Nehemías de la configuración de un cierto modo específico de lo crítico para poder enfrentar esa problematización específica es justamente lo que el doctorado en estudios sociales ha propuesto cuando insiste en que la interacción crítica ficción-experimentación se sostiene en el aspecto central de que el privilegio está en la problematización, tal como lo dijo Nehemías al principio, y no únicamente en unas ciertas tradiciones metodológicas o en el prestigio de unas ciertas posiciones disciplinares. Aunque es cierto que esta misma problematización sería susceptible de ser analizada desde perspectivas puramente disciplinares o incluso desde cierta posición interdisciplinaria,
Nehemías hace patente que en la problematización específica se hace necesario configurar maneras distintas de enfrentarla para poder establecer un conocimiento distinto sobre ese cuestionamiento social y sobre esas prácticas. En ese orden de ideas puede señalarse que en efecto la tesis asume la propuesta central del doctorado de la serie discursiva Crítica, Ficción, Experimentación, y lo hace jugando un juego creativo con la aparición de la invención conceptual grupos sociales del barrismo. Así que ese sujeto, esa categoría, esa propuesta que se desarrolla en la tesis con algún grado de apertura, ¿no?, lanzando la invitación a tener en cuenta eso de manera seria, implica entonces la aparición de nuevos modos de conocimiento respecto de una problematización específica que no necesariamente ha sido considerado en las ciencias sociales en Colombia. Además de eso, la tesis también se ocupa de hacer visible cómo una cierta acción política es susceptible de establecerse en regiones y en territorios donde supuestamente no existe eso. Todos sabemos que pues, lo personal es político y que no hay nada más político en lo que nuestra acción cotidiana, pero una cierta posición haría suponer que en efecto ese cierto despliegue de lo que Nehemías llamó inicialmente la relación con el espectáculo, la captura capitalista del espectáculo, la gestión jerárquica, etcétera, es lo único que hay, cuando lo que hace la investigación es mostrar los espacios de libertad que se configuran como territorios posibles justamente en esas acciones. Y en ese orden de ideas me parece que la tesis cumple con esos elementos, hace visible unas delimitaciones iniciales de esos territorios e invita a ampliar las posibilidades de indagación y de investigación en esa cuestión. Y eso lo hace desde un cierto planteamiento ficcional, una configuración específica de un cierto modo de aproximarse que ha sido valorada por las dos jurados como un aspecto a tener en cuenta. Por eso, Nehemías, para cerrar mi intervención, yo también apoyo la moción de que usted use este tiempo para hacer visible justamente ese aspecto metodológico. En efecto, en la presentación acabamos de ver los testimonios, pero sería muy interesante que pudiera mostrarle a todas las personas, no solamente como invitación, sino hacer visible un poco cómo ciertos criterios metodológicos se usaron a la hora de enfrentar esos elementos. Me parece que eso es lo que yo tendría que decir. Gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor Adrián. Continuamos con la presentación de comentarios por parte del director de la tesis. Son 15 minutos, doctor Alfonso. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. También quiero, digamos, como lo han hecho otros colegas, digamos, agradecer la posibilidad que me ha dado, digamos, el equipo de profesores, digamos, históricos del doctorado de participar en él. Digamos, es una propuesta, digamos, muy audaz de contracorriente a la creciente disciplinarización, curiosamente, que se está dando de nuevo en el ambiente académico colombiano, en las ciencias sociales, y un poco salir de esos límites, de ese atrapamiento, proponiendo también perspectivas de abordaje, de problematización, de construcción, como ya lo ha dicho el profesor Perea, ficcional, experimental. En la investigación, pues ha sido para mí, digamos, una gran escuela de formación. Por otra parte, digamos, el caso de Nehemías Gómez, digamos, es un colega, profesor de la Universidad Distrital, ya desde hace muchos años, quien además había realizado su maestría en investigación social interdisciplinaria, que constituye, digamos, como un antecedente de la construcción, digamos, del grupo de profesores y a su vez del doctorado. Había dirigido su trabajo de grado la doctora Claudia Piedrahita. Ya yo asumí la dirección de su proyecto cuando había transcurrido 3, 4 semestres. Él había tenido ya, digamos, 2 profesores previamente con quienes había interactuado en la construcción de su proyecto, y entonces yo procuré, un poco como lo señalaba la profesora Disney, digamos, respetar ese ímpetu inicial, esa idea, digamos, fundacional de su proyecto, tratando, digamos, de entrar en un diálogo con lo que yo he ido también, digamos, aprendiendo y construyendo en este campo problemático que define nuestra línea de investigación. Entonces, en ese sentido, pues tendría que señalar lo siguiente. Entonces, uno,
el proyecto mismo, como todo buen proyecto, diríamos, ha tenido, digamos, un devenir permanente que se ha expresado, no recuerdo dónde mías, pero yo aquí estaba tratando de hacer cuentas en las diferentes versiones. Yo creo que ha habido, digamos, no solo del proyecto, porque el proyecto fue aprobado, digamos, por jurados internacionales y nacionales, sino ya de la tesis misma en su construcción, digamos, además de las varias vueltas de cada capítulo, la versión final misma pues tuvo, digamos, varias versiones, lo cual evidencia uno, digamos, que todo proyecto y todo escrito resultado de una investigación pues es susceptible de seguir siempre, digamos, transformándose, y dos, digamos, está en la receptividad y la nobleza de Nehemías de aceptar, digamos, los comentarios, las sugerencias que yo periódicamente, digamos, le hacía, así como las observaciones que recibió el proyecto, primero en su formulación ante los jurados, digamos, nacionales, internacionales e interno, y luego la tesis en su primera versión leída por los jurados, pero que era ya a su vez cuarta, quinta versión del trabajo con nosotros. Y diríamos de ahí para acá, digamos que eso se realizó el semestre pasado, pues hubo un proceso muy fuerte de seguir afinando la tesis, de construcción, ve como lo ha señalado el profesor doctor Adrián Perea, digamos, de construcción, digamos, de funcionalización conceptual. Si recuerdan, inicialmente Nehemías hablaba de subjetividades diferenciadas, estoy tratando de mirarlos, luego ya, digamos, se posesionó, aunque se posicionó en la idea de subjetividades femeninas emergentes, ya aclarará por qué no feministas, y ya, digamos, el proyecto, digamos, la investigación, los resultados de la investigación, pues fueron, digamos, consolidándose en el texto que tuvieron la posibilidad de leer los jurados y que estamos invitando a que lean también el público asistente y demás colegas. Entonces, en ese sentido, finalmente decimos, claro, este trabajo está representando, digamos, el estado actual de ese devenir, que como lo señalaba el mismo Nehemías, pues va a continuar, digamos, va a desplegarse en otras investigaciones, seguramente el deseo, digamos, de que esos resultados circulen, pues seguramente generará artículos que a su vez implicarán seguir afinando no solamente esos hallazgos, esas interpretaciones, sino sus modos de comunicarlo. Y, digamos, por eso, digamos, esta tesis, digamos, continúa, digamos, abierta y en construcción. Y por eso, digamos, creo que eso se ratifica algo que ya también hemos conversado, digamos, el equipo docente, y es la valoración no solo del producto final, que hay que hacerlo, sino de todo este proceso de construcción largo, sufrido, pero también gozoso, digamos. No estoy haciendo ninguna campaña política, pero, digamos, sí, la tesis, digamos, comporta esas dos dimensiones, y creo que Tomo 6 se expresa. Y ya para terminar, eso que han reconocido de la novedad, del aporte en la categoría de grupos sociales del barrismo, tuvo que ver un poco, ya lo señalaba Nehemías, un poco inicialmente, digamos, se hablaba de que el escenario es el territorio inmediato, medio con el que se va a trabajar el del barrismo, sí, las barras, digamos, clásicas, las barras bravas, sobre lo cual hay mucha literatura y hay mucho lugar común al respecto, pero precisamente se quería problematizar esa mirada predominante en la que solamente se reconocía allí un espacio, digamos, totalmente controlado, digamos, por la cultura patriarcal, y mirar precisamente cómo no solamente había puntos de fuga, sino espacios de construcción de otras maneras de ser, de relacionarse, de sentir, de vivir con la presencia de las mujeres allí, y que nos llevó a la necesidad, bueno, seguramente lo iré a contar ahora en la reconstrucción metodológica, de explorar otros escenarios, digamos, futbolísticos, digamos, que por lo menos en Colombia se han generado en este campo, digamos, del barrismo, digamos, que en sentido, digamos, más amplio de los grupos, digamos, en el campo del fútbol, digamos, en el fútbol popular, fútbol comunitario, una serie de torneos, campeonatos, clubes que se generan a nivel territorial, a nivel comunitario, y donde las mujeres han ido ganando un protagonismo muy grande, y también ya una capacidad, digamos, una potencialidad, digamos, de transformar los propios escenarios estos futbolísticos. Entonces, quería básicamente compartir eso con ustedes y ratificar
el agradecimiento al doctorado. Muchas gracias, doctor Alfonso. Continuamos con la respuesta a esas inquietudes por parte del doctorando. Tiene 20 minutos. Nehemías, adelante. Muchas gracias. Sí, le quiero agradecer a la profesora Verónica, a la profesora Disney, al profesor Adrián, al profesor Alfonso, por sus, digamos, modos de ver del documento y de la tesis y de la forma como, digamos, lo interpretaron. A veces uno en el afán y en la escritura y en el que se va esto, que se va la coma, que no está bien escrito, a veces no tiene bien esas apreciaciones tan claras como nos lo acaban de decir ustedes, y para mí es sumamente importante, de verdad, escuchar. Quisiera iniciar por la última pregunta, y es la pregunta que me hizo la profe Disney, es sobre esas exigencias en el sistema de la participación de la mujer en los espacios del barrismo y de la barra brava. Precisamente, como también lo decía la profe Disney, la intención de esta investigación, y cuando yo me presenté al doctorado también lo dije, es que desde hace más o menos 10 años yo tengo como esa inquietud de lo que pasa dentro de la barra brava, ¿sí? ¿Cuáles son esos roles y esas funciones, digamos, que tiene ese barrista dentro de la barra brava? De hecho, hay una primera investigación que se realizó que cuando llegamos al doctorado, precisamente esa disciplina salió del estudio, y con el profesor Alfonso decíamos que iba a surgir, y es todo el tema del marketing, todo el tema de lo económico, todo el tema que hay detrás de el fútbol y la barra brava. La investigación que se realizó anteriormente de esta para la Universidad Cooperativa de Colombia se denominó construcción de una nueva noción de barra brava a partir de la relación subjetividad y marketing, ¿sí? Y en esa investigación ahí fue donde nosotros comenzamos a descubrir esa intención de que algunos barristas se quieren, o comenzamos a interpretar que algunos barristas se quieren desprender de lo que es la barra brava, por todo lo que decíamos que era la violencia, inseguridad, bueno, drogas, bueno, todas esas cosas que se dan dentro de la barra brava. Pero mi inquietud surgió más fue porque cuando yo comenzaba a buscar a mis informantes en esa investigación, siempre los informantes me remitían era a otros informantes hombres, y nunca me daban referencias de mujeres para yo entrevistar mujeres en la barra brava, ¿sí? Y yo veía mujeres que estaban en la barra brava, que acompañaban a la barra, que hacían actividades en la barra, que tenían una vida activa en la barra, pero los hombres siempre me referían otros hombres para que fueran informantes en la barra brava. Entonces esa exigencia de esa participación de la mujer, profe Disney, ahí fue donde comenzó en mí como a generar toda ese sinsabor, esa incertidumbre de esa participación que tenía la mujer en estos espacios como la barra brava. Y cómo aquí en Colombia comenzaban entonces a surgir otras formas de denominarse lo que estaban en la barra brava, pero que querían apartarse de algunos hechos de la barra brava, como lo es la hinchada popular, el barrismo popular o el barrismo social, que era lo que más, digamos, calaba en esa interpretación de lo que yo entendía como ahora se está acuñando el término de barrismo social. Eso me lleva entonces a la segunda pregunta que hacía la profesora Verónica Moreira, para luego llegar llegar al tema de lo metodológico, que fue la riqueza que me dio en la investigación. Y es cómo se ve el aguante, o cómo encontramos el aguante de la mujer en la barra brava y en el barrismo social. Y precisamente eso. Uno de los testimonios que se encontraban, ejemplos de alguna mujer, era que la mujer decía que a través del barrismo social, sí, ellas podían, y ese testimonio está en el documento de tesis, a través del barrismo social, ellas podían tener otros espacios diferentes al tema de la barra, diferentes en la barra, que las identificaba como mujer. Entonces yo ahí vi un aguante, profe Verónica. Ahí se ve un aguante, ¿sí?
expresamente de un aguante de la mujer que tiene una participación, pero que no quiere ser esa mujer del común, como también lo digo en el documento, que hay mujeres que, una mujer en el testimonio decía que ella no veía bien que las mujeres iban al espacio únicamente para acompañar al macho, así expresamente va a decir el testimonio, para acompañar al macho, para ser de acompañante, etcétera, 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 y ella no se veía de esa forma, ella se veía en la forma, en la barra, construyendo otras subjetividades diferentes, en este caso la de la tesis femenina, diferente a lo que se da. Entonces yo ahí vi un aguante, eso es lo primero. Lo segundo, diferente, profe, a esos aguantes que, como usted lo decía, que se da en el estadio, el aguante del cuerpo, de los 90 minutos, ¿sí? E inclusive algunas mujeres también decían, miren, nosotros somos más allá de los 90 minutos que dura un partido, ¿sí? O sea, cuando uno comienza a encontrar eso, uno dice, uff, aquí hay una riqueza en el discurso de las mujeres que va más allá inclusive de eso mismo que nosotros llamamos el aguante, ¿sí? Por eso yo en la tesis lo referencio como ellas mismas lo llamaron, el empuje, el empuje. Y ese aguante también, hay mujeres que lo construyen a la misma par como lo construyen los hombres, o sea, el tema del tatuaje, el tema de los 90 minutos en el estadio, la indumentaria, todas esas cosas, digámoslo, en cierta forma también se ven. Y en algunas entrevistas también encontrábamos que yo relacionaba ese aguante, profe, con el tema de la economía del cuidado del espacio compartido, en donde algunas mujeres decían en las entrevistas que cuando se daban los enfrentamientos entre los equipos, ellas eran las que buscaban la forma de mediar entre los que se enfrentaban, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo hablo que hay una economía del cuidado del espacio compartido e insisto que hace que fluya desde la subjetividad femenina ese empuje del que yo hablo, que no quiso llamarlo como aguante, porque como usted bien lo dice, todo eso está bien documentado y eso abriría otro espacio en la tesis que tenía que haberlo documentado muy bien y de poder documentar ese espacio, poder haber descuidado otro que para mí era sumamente importante para la interpretación en el documento. Eso me lleva a la primera pregunta y es el desarrollo de campo y la etnografía. Cuando nosotros comenzamos con el profesor Alfonso a debatir el desarrollo de lo etnográfico, lo primero que nosotros nos colocamos a discutir era que quien tenía la centralidad o quien tiene la centralidad en el desarrollo de la tesis son los gritos, son las voces y son esos relatos y narraciones que nos dieron las mujeres. O sea, eso no tenía discusión. Eso nosotros no digámoslo en cierta forma, en ningún momento dijimos, vamos a irnos por otro lado. Este es el hilo vertebral de la tesis y esto es lo que vamos a hacer. De hecho, con el profesor Alfonso, en un inicio también, inclusive también en la primera versión, la profe Verónica también me hizo algunas observaciones que, y ahí fue donde comenzamos a afinar más la metodología para darlas a entender que a veces en la metodología existían algunos ruidos. En ese primer documento, profe, recuerde que usted me dijo que existían algunos ruidos frente a lo metodológico, que fuéramos más claros frente a presentar esa metodología, y creo que tanto lo que usted nos planteó como lo que nos planteó la profe Disney con el profe Adrián, digámoslo en cierta forma, comenzaron a darle un cuerpo más sustentable a ese capítulo de lo metodológico, que, como insisto, fue lo fundamental, y es lo fundamental y es la columna vertebral del documento, puesto que ahí presentamos lo que más adelante en el tercer, cuarto y quinto capítulo ya se comienza a despejar en las interpretaciones de lo que nosotros queremos en el documento. Ese enfoque, ese diseño y ese método que nosotros comenzamos a discutir con el profesor Alfonso en lo metodológico, comenzó a hilar todas esas series de conversaciones,
toda esa serie de encuentros, toda esa serie de entrevistas, toda esa serie de observaciones, toda esa serie de, digamos, de la praxis que realizamos en el trabajo de campo con las mujeres. Y es que en el trabajo de campo, como ustedes dijeron, uno se encuentra muchas, pero muchas cosas que a veces uno no tiene previstas que se va a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos relatos de que hacen fluir esas economías del cuidado y esos espacios compartidos en donde se cree que el fútbol siempre es machista, no sé qué cosito demás, y nosotros encontrábamos, por ejemplo, que las visitas a los espacios de la barra brava o de la barra o del espacio donde las mujeres practican el fútbol van acompañadas por hombres, van acompañadas por la familia, e inclusive a veces los varones, podemos decir así, los hombres, son los que le llevan la indumentaria, le llevan el uniforme para que ellas luego en la cancha puedan ejercer su espacio práctico del fútbol o su hacedora en el fútbol dentro de la cancha, dentro del barrismo social. Entonces esos encuentros para mí también fueron bastante novedosos porque uno se cree, insisto, que en estos espacios va a encontrar, como lo había dicho anteriormente, única y exclusivamente todavía el rol de la mujer de lo privado, ¿sí? Que es la mujer la que siempre lleva a los niños. No. Yo encontré, insisto, que había mujeres que llegaban solas a la cancha y luego llegaban los padres con los hijos, ¿sí? A acompañarla. E inclusive un relato que está en la tesis de un papá que llega con un niño y el niño mira las canchas donde están mujeres jugando y mujeres haciendo de aficionadas, de hinchas, de barristas, y el niño pasa por la cancha porque ellos iban para una cancha de hombres, iban a acompañar a otras canchas donde jugaban hombres, y el niño le hacía como esta apreciación al papá. Papá, algo así como, papá, ahí están jugando las mujeres. Entonces él le respondió, sí, las mujeres también juegan fútbol. Algo así como que transforma, digamos, estas otras formas de ver al fútbol, no solamente desde lo masculino, sino desde otros espacios. Entonces, ese espacio del trabajo de campo de verdad fue sumamente importante. ¿Cómo, para terminar, entonces quisiera decir cómo se inició ese trabajo de campo? ¿Sí? Como yo lo decía, en la investigación anterior, después de la investigación anterior y después de que nos presentáramos al doctorado, en la universidad privada donde yo estaba, había muchas chicas van muchas chicas con indumentarias deportivas, ¿sí? De Millonarios, de Santa Fe, de Equidad, aunque uno no lo crea. Y yo me comencé a acercar en primer lugar a esas chicas a preguntarles en qué espacios hacían ellas sus prácticas, de qué hinchas, de qué equipo era. Era evidente por su indumentaria, pero les preguntaba de qué equipos eran hinchas, etcétera, etcétera. Y me comencé a acercar a esta suerte grupo de mujeres y comencé con ellas a generar toda una suerte de confianza que en últimas ellas mismas fueron las que me comenzaron a llevar a los propios espacios. ¿Sí? Claro está, como yo también lo menciono en la tesis doctoral, ellas nunca me dejaron de decir el profe, yo siempre para ellas fui el profe, ¿sí? Pero comenzaron a llevarme a sus espacios, comenzaron a llevarme a la barra, comenzaron a llevarme a las canchas, comenzaron a hacer invitación de los familiares, bueno, etcétera, etcétera, que comencé entonces yo desde allí a hilar toda una suerte de confianza para las entrevistas, para la observación y todo lo que ya después encontramos ahí en los relatos. Lo que quiere decir que la etnografía para mí fue un espacio de encuentro, no solamente con las mujeres, sino también para mí mismo. Ya yo había hecho ejercicios también etnográficos, pero no con problematizaciones como las que planteé la tesis doctoral, que es el tema del género. Sí, había hecho etnografías más con violencias en jóvenes, bueno, etcétera, etcétera, que tenían otros tipos de implicaciones. Pero ya hacerla con mujeres también fue una riqueza que genera, digamos, un encuentro y a entender algunas otras cosas que en el fútbol a veces no se dimensionan o no tienen la forma de dimensionarse de lo mismo. Eso es lo que puedo hablar de pensar lo femenino, de pensar lo aguante, de la exigencia del sistema de participación y cómo se desarrolló
mentira, profe, yo su sugerencia la discutí con el profe Alfonso, porque usted fue clara en decirme de por qué hablaba de subjetividad femenina y no subjetividad feminista. Yo, inclusive en el doctorado también lo decía y lo digo todavía, y lo digo por el profe Alfonso, que yo soy muy respetuoso y esto no es un trabajo de feminismo, ¿sí? Porque si yo hacía un trabajo de feminismo, tenía otras implicaciones diferentes a esa producción de subjetividad femenina que yo sí quise indagar, interpretar y comprender en el barrismo social. Y lo feminista me implicaba otros tipos de estudios y otras formas de aproximaciones, e inclusive que yo creo que la etnografía no hubiese sido tampoco el método previsto para realizar esa subjetividad feminista que ustedes me proponen. Pero me comprometo desde esta subjetividad femenina, comenzar entonces a indagar sobre esas subjetividades feministas dentro de estos espacios como el barrismo social y la barra brava, que sí me parece sumamente importante y fundamental que la evidenciemos, porque la resistencia siempre va a estar allí, y yo creo que lo feminista hace parte también del tema del aguante, y ahí entonces estaríamos indagándolo sobre este término de subjetividad feminista, y con el profe Alfonso, siempre interpretamos la subjetividad femenina de un inicio para dar una tesis final de esas subjetividades feministas en los grupos sociales del barrio. Muchas gracias. Muchas gracias, Nehemías. Bueno, continuamos con la deliberación por parte de los jurados. Para esto me permito informar que este espacio es de carácter privado. Por consiguiente, invitamos a las personas que se encuentran en Google Meet, a los asistentes que estuvieron hoy con nosotros, que por favor abandonen la sala en la que nos encontramos. Permaneceremos solamente los jurados, el director de la tesis y el personal de apoyo del doctorado en estudios sociales. Sin embargo, en aproximadamente 15 minutos podrán volver a ingresar quienes deseen conocer el concepto final. Luego de la deliberación de los jurados, los 3 jurados valoramos la presentación de una problematización específica, novedosa. Valoramos también la transformación que hay desde la primera versión a la segunda versión. El hecho de que se hace visible una manera mucho más clara de afrontar la investigación en sus diferentes aspectos, en su presentación básica, formal, pero también en la expresión de sus aspectos metodológicos y propositivos. En ese orden de ideas y valorando esos aspectos, los 3 jurados señalamos que su tesis es aprobada. Bienvenido, doctor Nehemías. Felicitaciones. Alfonso, no sé si quiere decir algo antes de terminar. Sí, muchas gracias. Ya, digamos, confirmar que este acto de hoy, digamos, además de su valor, digamos, ritual, cultural, muy importante, representa, digamos, no un punto final, sino un punto, digamos, en ese caminar que debe continuar, digamos, en la tesis, digamos, hay una conquista de una problematización, de un problema, unos desarrollos metodológicos, conceptuales, que consideraban los jurados, digamos, debe seguir profundizándose, seguir trabajándose, como con seguridad pues lo hace Nehemías como investigador ya, digamos, de oficio que lo es, y no cabe más que, digamos, felicitarte y darte la bienvenida a esta condición de doctor en estudios sociales. Bien, entonces, Nehemías, ¿quiere cerrar diciendo algo? No, profesor, agradecer, de verdad, muchas gracias al doctorado, a la profesora Claudia, al profesor Alfonso, a usted, profesor Adrián, que siempre estuvieron como que al tanto allí como detrás de mí, diciéndome cositas, algunas fallas, bueno, todas esas cosas que en últimas me pudieron llegar hasta el momento en el que estaba. Y Alfonso, por el profe Alfonso, de verdad, por no dejarme de fallecer. Creo que en algunos momentos él era quien me decía, continuamos, ahí vamos, le andamos. Sí. Entonces, de verdad, muchas gracias, profe Alfonso. Y nada, pues,
decir que la idea del documento es que, como decía la profe Disney, comencemos entonces a divulgarlo y a dar a conocer y a entender lo que en esta primera aproximación de investigación de tesis doctoral podamos seguir acuñando este término de barrismo social. Muchas gracias a todos y todas. Muy bien, entonces creo que con esto terminamos la sesión. ¿Cierra usted, Karen? Sí, señor, ya con esto finalizamos. Agradecerle a los jurados, a Nehemías y también felicitarlo. Gracias Bien. a todos ustedes y que tengan feliz resto de día. Felicitaciones, Nehemías y Alfonso. Gran logro. Felicitaciones a ambos. En nombre del doctorado en Estudios Sociales, les agradecemos infinitamente su trabajo dedicado y serio en este ejercicio. Les agradecemos su solidaridad y los invitamos ahora a que celebren. Tal vez Nehemías los invite dentro de poco a alguna celebración. Sí, eso forma parte de los rituales. Felicitaciones, Nehemías. Sí, felicitaciones. A festejar ahora, ya está. Así, ahora a festejar. A todo el equipo docente también del doctorado. Felicitaciones, pues es un esfuerzo de todas las personas, verdaderamente. Al director, Alfonso, Nehemías, bueno, y a toda la familia y amigos, amigas, amigues que seguramente también hicieron un esfuerzo para alentarte y seguir. Así que un abrazo enorme desde Buenos Aires. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias Hasta luego. desde ahí.